Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre la primera ley de Newton. Bueno, en la clase anterior, en la sesión anterior, estuvimos hablando sobre las tres leyes de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton? ¿Cómo se llama la primera ley de Newton? Muy bien, la primera ley de Newton, coloquémosla así para que sea más simplificado, primera ley de Newton, recibe el nombre de ley de la inercia. ¿Qué dice ese enunciado de la ley de la inercia? Un cuerpo permanecerá en su estado de reposo a menos que haya una fuerza externa que lo mueva. Muy bien, todo cuerpo va a permanecer en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, muy bien, a menos que haya una fuerza externa que lo modifique. La primera ley de Newton estudia un cuerpo en reposo o un sistema en equilibrio, se llama así. La primera ley de Newton estudia un cuerpo en reposo o un sistema en equilibrio, es decir, que no se esté moviendo o que se esté moviendo con velocidad constante. ¿Qué implica que haya velocidad constante? Que no hay aceleración, que la aceleración vale cero, correcto. Ahora recordemos, en la clase pasada veíamos eso, que para las leyes de Newton vamos a estudiar las fuerzas, y la fuerza en resumen es masa por aceleración, donde la fuerza y la aceleración son un vector y la masa es un escalar, ¿verdad? Cuando la aceleración es igual a cero, si la aceleración es igual a cero, entonces la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el objeto debería ser igual a cero. Profe, ¿y si se está moviendo con velocidad constante? Igual, porque el hecho de que se esté moviendo con velocidad constante indica que la sumatoria total de fuerzas sigue siendo cero, ya que la aceleración es cero. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos en la clase anterior, estamos hablando de la primera ley de Newton. Rápidamente recordemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, simplemente así, ya lo vamos a ver más en detalle, pero la segunda ley de Newton habla sobre la fuerza que causa el movimiento. Aquí sí hay aceleración, y por lo tanto ya la sumatoria de fuerzas no va a dar cero. Ahora, la sumatoria de fuerzas se hace sobre los dos ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Si el cuerpo, por ejemplo, en un resorte, lo ponemos a oscilar de arriba a abajo, pues habrá una sumatoria de fuerzas diferente de cero en Y. Pero si es un movimiento, por ejemplo, en un plano inclinado, la sumatoria de fuerzas diferente de cero será en X, porque el objeto se mueve paralelo a la superficie, no perpendicular a la superficie. Entonces, dependiendo de la situación, así mismo tendremos que analizar qué es lo que ocurre en este tipo de movimientos. Muy bien, esa es la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Hay una tercera ley. ¿Cómo se llama esa tercera ley? La ley de acción-reacción. La ley de acción-reacción nos habla sobre una fuerza contra un objeto o sobre un objeto y cómo hay una fuerza de reacción de ese objeto. Entonces, el ejemplo típico es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre la Luna y a su vez el que ejerce la Luna sobre la Tierra. Eso es una fuerza de acción-reacción. No se anulan, como por ejemplo en el caso de, no sé, el peso y la normal cuando un objeto está sobre una superficie. En ese caso las dos fuerzas se anulan, ¿verdad? Y permite que el objeto no se mueva verticalmente. Pero en el caso de la ley de acción-reacción no se anulan porque no son fuerzas que actúan sobre un mismo objeto. Me explico. El peso sobre la caja, el peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre la caja, y la normal es la fuerza digamos, opuesta que la mesa donde está el objeto le aplica a la caja que descansa sobre ella. Fíjense que las dos fuerzas, en este caso, son sobre la masa o el cuerpo que está sobre la mesa. La Tierra atrae la caja y la mesa empuja hacia arriba a la caja. Ambas fuerzas son sobre la caja, por lo tanto se pueden anular. Pero en el caso en el que le planteo, de la Tierra a la Luna, es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra le ejerce a la Luna. ¿Se dan cuenta que esa fuerza es sobre la Luna? Pero en cambio la de reacción es la fuerza de atracción que la Luna le ejerce a la Tierra. Ambas fuerzas no están sobre la Luna ni sobre la Tierra. Una está sobre la Luna, la otra está sobre la Tierra. Por eso no se pueden anular.
y por eso se llaman de acción-reacción. ¿Estoy siendo claro? Muy bien, eso es, digamos, a grandes rasgos lo que tiene que ver con las tres leyes de Newton, pero hoy nos vamos a centrar un poco más sobre la primera ley de Newton, ley de la inercia. Vamos a hablar en primer lugar, en primera instancia, sobre algunas de las diferentes fuerzas que existen. Escriba ahí, fuerzas en la naturaleza, como un subtítulo, por favor. Fuerzas en la naturaleza. Muy bien, hay una clasificación de fuerzas que algunos autores hacen con respecto a este tema y que son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, en algunas partes clasifican las fuerzas de la siguiente manera. La primera de las fuerzas se llama fuerza gravitacional. Entonces, una clasificación rápida podría ser fuerza gravitacional, esa sería la primera. O primera clase de fuerzas, fuerza gravitacional. Luego viene otra clasificación de fuerzas que sería fuerza electromagnética. Y hay una tercera clasificación de fuerzas que la llaman ellos fuerzas nucleares. Fuerzas nucleares. Muy bien, tomen nota de esa clasificación, por favor. Continuando entonces, vamos a diferenciar entre fuerzas con la naturaleza y otro tipo de fuerzas que se llaman fuerzas de contacto. Por favor, escriba allí, fuerzas en la naturaleza. Hay otro grupo de fuerzas que se llaman fuerzas de contacto. Y hay una tercera que se llama fuerza elástica. Vamos a iniciar hablando de estas fuerzas en la naturaleza. La fuerza gravitacional, ¿de qué les habla? Gravedad. La gravedad como aceleración, pero en cuanto a fuerza, ¿de qué fuerza estamos hablando? ¿De qué? No, ¿cuál fuerza será? Cuando la gravedad actúa sobre una masa, ¿cómo se le llama a esa fuerza resultante? El peso, correcto. Entonces la fuerza de atracción gravitacional nos habla de peso, y el peso tiene una ecuación que es masa por gravedad. Interesantemente es lo mismo que esta fuerza que habíamos hablado inicialmente. La fuerza en este caso se llama peso, la masa es la misma masa y a la aceleración le colocan el nombre de gravedad y se convierte en peso, peso igual a masa por gravedad. Esta fuerza actúa siempre en forma vertical hacia abajo. La fuerza siempre actúa vertical hacia abajo. A esta fuerza se le llama una fuerza débil. Fuerza débil. Es decir, que hay fuerzas que son fuertes y hay fuerzas que son débiles. Esta es una fuerza débil. Luego viene la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética, de hecho, la van a poder ver más a fondo, más adelante, pero esa fuerza electromagnética nos habla de la fuerza eléctrica aparte y la fuerza magnética aparte. Son dos fuerzas que se diferencian, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza eléctrica tiene una ecuación, es la constante de Cavendish multiplicado por las cargas, dos cargas que se atraen o se repelen sobre la distancia al cuadrado.
Esto es cuando las cargas están quietas, esta fuerza eléctrica, es decir, cargas en reposo, escribámoslo así, cargas en reposo. En cambio, la fuerza magnética es cuando hay cargas en movimiento. Esta fuerza magnética se genera a causa de que una carga se mueva y eso genera un campo magnético. De eso es de lo que estamos hablando, cargas en movimiento. Muy bien, y luego vienen las fuerzas nucleares. Esta fuerza también es una fuerza débil. En cuanto a las fuerzas nucleares, existen dos clases de fuerzas nucleares: la fuerte y la débil. Ambas se generan en el núcleo, por eso se llaman fuerzas nucleares. La fuerza fuerte es muy especial porque uno diría, recordemos, en electricidad vemos que dos cargas del mismo signo, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Dos cargas del mismo signo se repelen, dos cargas de signo contrario se atraen. Pero en el núcleo, ¿qué encontramos? En el núcleo de un átomo, ¿qué encontramos? Protones y neutrones. ¿El protón qué carga tiene? Positiva. ¿Cómo es posible que si todos los protones en el núcleo tienen la misma carga, permanezcan unidas en el núcleo? Por eso se llama fuerza fuerte. Es la fuerza más fuerte en el universo, que realmente implica que debe haber una fuerza impresionantemente grande en medio del núcleo que haga que todos los protones permanezcan juntos. Y la fuerza débil en el núcleo es justamente la fuerza que debilita esa fortaleza poco a poco y coloca o crea que se separe el núcleo. Coloquémosle como protones en el núcleo. Protones en el núcleo. Una definición de eso dice: una fuerza nuclear fuerte que explica por qué las partículas dentro del núcleo se mantienen unidas. Es la más fuerte de todas las fuerzas, sin embargo desaparece cuando se separan las partículas. Bueno, eso es obvio, ¿no? Si ya las partículas en el núcleo no están juntas, pues simplemente esa fuerza nuclear fuerte desaparece. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las fuerzas de contacto. ¿Por qué estas se llamarán de contacto y estas simplemente de la naturaleza? Miren, estas fuerzas existen en todas partes sin importar absolutamente nada, pero no son fuerzas de contacto. Es decir, la fuerza gravitacional no necesita que usted esté pegado al planeta para sentirla. Cuando usted se despega del planeta, cuando salta, igual el planeta lo sigue atrayendo, por eso vuelve a caer. Son fuerzas a distancia. La fuerza electromagnética implica que dos cargas están separadas a una distancia, no necesitan estar pegadas para que exista esta fuerza electromagnética. Lo mismo pasa con la fuerza nuclear. Aun cuando los protones están pegados, no implica que esa fuerza exista solo porque están pegados. El hecho de que traten de separarse ya implica que es una fuerza a distancia. En cambio, las fuerzas de contacto sí requieren que los objetos o los cuerpos estén unidos. La primera de esas fuerzas, creo que usted la conoce, se llama fuerza elástica. Es la fuerza que ocurre en los resortes. También conocida como ley de Hooke. Y esta fuerza es igual a menos la constante de elasticidad del resorte por la masa. Mentira, no es por la masa, es por la distancia, K por X. Tiene que estar la masa sujeta del resorte para que exista esta fuerza elástica. K es la constante de elasticidad del resorte, ya vamos a hablar más adelante de eso. Cada resorte tiene una constante de elasticidad diferente. Si usted ha tenido en sus manos la posibilidad de levantar un esfero, usted encontrará ese esfero retráctil, tiene un resorte en la punta. Ese es un resortico pequeñito que usted puede mover con dos deditos apenas y ya, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los carros tienen
resorte de suspensión, ¿verdad? Y ese resorte sí es muy difícil de comprimir, porque ese resorte tiene que soportar un motor que puede pesar fácilmente 1 o 2 toneladas. Entonces, comprimir ese resorte es terriblemente difícil. Eso quiere decir que la constante de elasticidad del resorte de suspensión de un carro es mucho más grande que la constante de elasticidad de un resortito de esfera, ¿verdad? Asimismo, cuando en el laboratorio colocamos un resorte y una masa que lo sostiene y hacemos oscilar ese resorte tiene una constante que difiere de cualquier otro resorte. Cada resorte tiene una constante específica con la que fue creada o para la que fue creada. Viene otra que se llama tensión. Otra fuerza llamada tensión. Esta fuerza solamente actúa en cuerdas. No tiene una ecuación, depende de la situación que se esté estudiando y se representa con la letra T. Por ser una fuerza, pues también es un vector. Profe, pregunta, ¿qué significa la flechita así? Vector. Y viene una tercera fuerza de contacto. ¿Cuál nos hace falta? Bueno, nos hacen falta varias, ¿no? Una de ellas es la normal. La normal, al igual que la tensión, bueno, es una fuerza de contacto, pero no tiene una ecuación, depende de la situación en la que estemos. Ya miraremos algunos ejemplos. La normal solo se aplica a superficies. Es decir, cuando un cuerpo está sobre una superficie aparece la normal. Y una cuarta que llamamos fuerza de rozamiento o fricción. Se representa con la letra FR, la fuerza de fricción o de rozamiento, y tiene una ecuación. La fricción es igual a μ por la normal. μ es el coeficiente de fricción entre dos superficies. Coeficiente de fricción entre dos superficies. Algunos autores dicen que siempre se opone al movimiento. Bueno, esto es relativo, depende de cómo lo analice. Si usted quiere empujar un objeto que está sobre una superficie, empujarlo, la superficie con el objeto pondrán una fuerza en dirección opuesta a ese deslizamiento. En ese caso en particular, la fuerza se opone al desplazamiento. Pero cuando usted quiere avanzar sobre una superficie, imagine que mi mano es una superficie e imagine que su pie está aquí sobre la superficie y usted trata de avanzar hacia adelante. ¿Hacia dónde ejerce la fuerza el pie? Para avanzar hacia adelante, ¿hacia dónde impulsa usted el pie? ¿No? Hacia atrás, ¿no? Sí, hacia atrás. De hecho, cuando usted trata de avanzar hacia adelante, cuando va a salir a correr, por ejemplo, el impulso es hacia atrás. Si no hubiera la suficiente fricción, usted patinaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el pie trata de impulsarse hacia atrás para que usted se mueva hacia adelante. Si el pie se desplaza hacia atrás, trata de desplazarse hacia atrás, ¿la fricción hacia dónde va? Hacia adelante, ¿verdad? Pero en este caso, que la fricción va hacia adelante y usted va hacia adelante, fíjese que la fricción no va en dirección contraria al movimiento, va en la misma dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces depende del análisis que se haga. Asimismo, la fricción tendrá su propia dirección.
Muy bien, hemos hablado entonces de las fuerzas en la naturaleza, la gravitacional, la electromagnética, la nuclear. Hemos hablado de fuerzas de contacto como la elástica, la tensión, la normal, la fricción. Y ahora vamos a hablar de la fuerza elástica. Fíjense que acá esta fuerza elástica la vamos a trabajar aparte. Vamos a hablar sobre la fuerza elástica. Por favor, tomen nota de todo eso para continuar. Bueno, muy bien. Continuando entonces, ahora de lo que vamos a hablar es de la fuerza elástica. Vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre la fuerza elástica. Me parece que de las fuerzas de las que hemos hablado, esta sería la que más requiere un poquito de especificidad. La fuerza de tensión la vamos a analizar más cuando veamos sistemas en equilibrio, porque como le digo, actúa sobre cuerdas. La fuerza de fricción, bueno, esa fuerza también tenemos que analizarla en ejemplos. Lo mismo pasa con la normal, pero es que la fuerza elástica actúa únicamente en resortes y por eso me parece importante analizarla un poquito más a fondo. Si yo tengo, por ejemplo, el techo y del techo suspendo un resorte y a ese resorte le pongo un objeto en suspensión, supongamos que está en reposo, ese es el sistema de equilibrio. Entonces usted tiene un resorte cortito y eventualmente lo que hace es colocarle a ese resorte cortito una masa y estira el resorte, pero no lo vamos a poner a oscilar, lo vamos a dejar ahí quietecito. Esa es la situación que hay allí en el tablero, un resorte quietico que ya está listo. Ahora, cuando el resorte estaba sin la masa, supongamos que esta era la distancia original, una distancia X inicial. Cuando le ponemos el resorte se estira a una posición diferente. Esa diferencia entre las dos distancias es lo que llamamos la elongación, y lo voy a llamar solamente X. Es decir que X, no lo ponemos ahí, X va a ser igual a X1 menos X0. La distancia con la masa menos la distancia original. Esta es mi distancia X. Sobre esta masa actúan dos fuerzas. ¿Cuáles? ¿Cuál? Peso. El peso, obviamente, vertical hacia abajo, muy bien, el peso. ¿Y cuál otra? ¿La qué? La fuerza elástica, que es lo mismo que la fuerza que hace el resorte. Entonces esa fuerza elástica va en dirección contraria a fuerza elástica. Si el sistema está en equilibrio, pues no se mueve, ¿verdad? O sea, está en reposo. ¿Eso qué significa? Que la fuerza elástica será igual al peso. Ahora recordemos que la fuerza elástica, dijimos, es menos K por X y el peso es masa por gravedad. Entonces, evidentemente el cuerpo tiene que tener una masa y la acción gravitacional genera el peso. Ahora, esta X, que ya dijimos que es la elongación, lo que se estira el resorte desde su tamaño original, eso y multiplicado por la constante de elongación del resorte, pues me va a dar una fuerza elástica. ¿Por qué negativa? Bueno, esta fuerza elástica por lo general se opone al movimiento. Pues si yo estiro el resorte hasta una posición más abajo de lo normal y la suelto, ¿qué va a pasar con la fuerza elástica? Se va en dirección contraria, ¿cierto? O sea, yo la jalé hacia abajo y ella va hacia arriba. Cuando la suelto, comprime, comprime, comprime hasta llegar a su estado de equilibrio, el punto cero, y sigue comprimiendo. Pero cuando sigue comprimiendo, ¿qué pasó con la fuerza elástica? Ya no va para abajo, ya no va para arriba, ahora va para abajo. Vamos a analizar esa situación, esa nueva situación. Dos situaciones de hecho. Vamos a suponer que yo estiré el resorte con la masa y luego suelto ese resorte, pasa por una posición de equilibrio que es la posición 0, pero además se sigue comprimiendo. Entonces ahora viene con una posición de compresión. Esta es mi posición de equilibrio.
esta es una posición de elongación mayor y esta es una posición de elongación menor. No sé si me hago entender. Yo jalé el resorte hasta una posición más larga de su estado de reposo y lo solté. Pero si hago el diagrama de cuerpo libre aquí, el plano cartesiano, yo tengo, además del peso hacia abajo, en el momento en que lo suelto, esta fuerza elástica va hacia arriba. ¿Me hago entender? Cuando pasa aquí por cero, cuando pasa por cero, esa fuerza elástica, ¿qué ocurre con esa fuerza elástica? Ya no hay elongación, miren. Esta era la elongación de aquí, esta es mi X. Cuando pasa por aquí, X vale 0. Esa es mi posición de reposo, X vale 0. Entonces, aquí no había fuerza elástica, solamente había peso hacia abajo. Solamente había peso hacia abajo. Tú lo vamos a colocar acá. Peso hacia abajo. Y cuando sigue subiendo, ¿qué? Ahora, el peso sigue hacia abajo. Estoy hablando de mi plano cartesiano aquí. El peso sigue hacia abajo, el peso no va a cambiar. El peso. Pero ahora la fuerza elástica también va para abajo. ¿Por qué? Porque el resorte se comprimió y ahora el resorte lo que quiere es volver a su estado natural, entonces está haciendo fuerza hacia abajo para que regrese a su estado normal. Y volvemos a vivir lo mismo. Esa fuerza hacia abajo del resorte, sumado con el peso, hace que la masa en un punto se detenga y vuelva a bajar. Cuando pase por 0, no habrá fuerza elástica, y cuando pase de esa posición 0, ahora la fuerza elástica está otra vez hacia arriba. Esa fuerza elástica entonces siempre se va a oponer al desplazamiento, al movimiento. ¿Sí me dice entender? Muy bien, importante, por favor, hagan esa gráfica aquí. Muy bien, antes de ir a un ejemplo que quiero que analicemos, debo aclarar dos situaciones. La primera, aquí se presenta esta elongación en un sistema en equilibrio. Este sistema no se está moviendo, recuerden. Entonces, este sería un sistema para analizar por la primera ley de Newton. Pero en este hay cambio de posición y de aceleración. Por lo tanto, ya este es un sistema dinámico para resolverlo a través de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora quiero que por favor escriba condiciones de movimiento. Entonces vamos a hablar, o más bien condiciones de equilibrio, donde el movimiento es 0. Entonces vamos a hablar de esa situación, una situación donde ahora vamos a tener un sistema en equilibrio y vamos a hablar de por qué existe o cómo se analiza un sistema en equilibrio. Muy bien. Para que haya un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Se lo decía por acá, a este lado, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio o que se esté moviendo con velocidad constante. Vamos a analizar un ejemplo donde tenemos una masa suspendida a una cuerda y a su vez de otras dos cuerdas. Vamos a hacer el dibujo acá. Vamos a suponer que este es el techo. De aquí tengo una cuerda y de aquí tengo otra cuerda y de esta cuerda pende una tercera y de esa cuerda una masa. Este ángulo de acá es de 37 grados y este ángulo de acá es de 53 grados y la masa que pende aquí es una masa de 100 newtons, más que la masa es el peso, es un peso de 100 newtons. 100 newtons. Y lo que queremos hacer es hallar las tensiones de la cuerda. Entonces vamos a suponer que esta es la tensión número 1, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar planos cartesianos. Acá tenemos un primer plano cartesiano donde el peso va hacia abajo, W, y hacia arriba va la primera tensión. Ahora, aquí en este punto donde se unen las cuerdas,
Tendríamos que hacer también otro plano cartesiano. Aquí tenemos hacia abajo la tensión 1. Fíjese que las tensiones, como decíamos antes, se aplican sobre las cuerdas. Esta tensión es esta misma tensión que va hacia abajo. Tengo aquí la tensión número 2 y acá la tensión número 3. ¿De acuerdo? Profe, y sobre estos puntos donde está sujeto al techo no hay fuerza, no hay tensión. Sí, es la misma. Esta tensión que va hacia allá es esta misma tensión 2 y esta tensión que viene hacia acá sería esta misma tensión 3. Entonces vemos que la cuerda lo que hace es transmitir una fuerza. Entonces si yo quiero coger una masa con una cuerda, tengo una masa acá, la amarro a una cuerda y la levanto, la fuerza que yo hago la transmite la cuerda y la recibe la caja. ¿Estoy siendo claro? Pero si en lugar de eso, para levantarla, mando una cuerda hasta arriba a una polea y la polea le da curva a la cuerda y yo tengo ahora la cuerda acá, si yo jalo la cuerda, ¿qué pasa con la caja? Se levanta, ¿no? Pero, ¿cómo así? Si estoy jalando hacia abajo, ¿cómo es que la masa se levanta? Porque la polea dobla la cuerda y la cuerda lo único que hace es transferir esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces ya no necesito hacer fuerza hacia arriba para levantar la caja, sino que ahora hago fuerza hacia abajo para que se levante la caja. ¿Fui claro, verdad? Muy bien. Eso es lo que ocurre con las cuerdas. La pregunta del ejercicio es: ¿cuánto valen la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3? ¿Cuál es el valor de estas tensiones? Conociendo los ángulos de la cuerda. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis acá rápidamente y le voy a pedir el favor, no tome nota más, presten atención acá. Ya no escriba nada, preste atención acá. Ahorita le doy otro tiempo para que tome nota, pero por ahora presten atención porque esto es muy importante. Sobre este diagrama de cuerpo libre, ¿hay fuerzas en X? Este es el eje X, ¿eh? Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Hay fuerzas en X? No hay fuerzas en X. Entonces, si no hay fuerzas en X, pues esta es una primera situación. Analicémoslo como una primera situación. Ahora nos vamos a ir para allá más expandidos, pero por ahora analicémoslo acá. En una primera situación, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque no hay fuerzas. Vamos bien, ¿verdad? ¿Aló? Muy bien. Y nos vamos por otra. La sumatoria de fuerzas en Y, sí hay fuerzas en Y, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Muy bien, analicemos cuáles fuerzas hay. El peso que va en qué dirección? Hacia abajo. Entonces diríamos que es negativo. Entonces, menos el peso. Y el peso, ¿y ahora cuál otra? ¿Y en qué dirección va? Entonces digamos que es positiva. Entonces, más la tensión 1, ¿no? ¿Y esto es igual a qué? ¿El sistema se mueve? No, por lo tanto la aceleración vale 0 y la sumatoria de fuerzas vale 0 también. Entonces esto es igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien o alguna pregunta? Muy bien, ahora tenemos una situación 2, aquí arriba. Para esa situación 2, escribamos por acá, también tengo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, con la diferencia de que aquí sí hay fuerzas tanto en X como en Y. Y entonces vamos a analizar. Analicemos primero las fuerzas en X. Profe, pero no hay ninguna fuerza sobre el eje X. Vea, este eje X no tiene ninguna fuerza, ¿cierto? Pero las fuerzas T2 y T3, al ser descompuestas, sí me van a dar una fuerza sobre X. Entonces yo descompongo la fuerza T3 y me da aquí una componente que llamamos T3X. ¿En qué dirección? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces llamemos una menos tensión 3 en X. Y si descompongo la fuerza 2, la tensión 2, me va a dar una componente T2 en X. ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces más tensión 2 en X. ¿Y cuánto suma eso? ¿O cuánto debería sumar? 0, porque sigue siendo un sistema en equilibrio, no se está moviendo, por lo tanto esto es igual a 0. Ahora hablemos de la sumatoria de fuerzas en Y. En Y solamente veo tensión 1, profe, y entonces, no, lo mismo.
Si descompongo T3, obtengo una componente en Y de T3. T3Y. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque va hacia arriba. Entonces tengo aquí tensión 3 en Y. Ahora, si descompongo la tensión 2, también voy a tener otra componente acá que se llamará tensión 2 en Y. ¿Positivo o negativa? Positiva. Entonces, más tensión 2 en Y. Y ahora sí tenemos en cuenta la tensión 1 que va hacia abajo, o sea, es negativa, menos la tensión 1, y esto vale 0 porque el sistema está en equilibrio. Muy bien. Si yo quiero encontrar la tensión 1, pues rápidamente me vengo a esta ecuación y digo lo siguiente: la tensión 1, que está positiva, es igual al peso que estaba negativo y pasó al otro lado positivo. Luego ya encontré la tensión 1. ¿Cuánto vale la tensión 1? ¿El mismo que el peso? ¿Cuánto vale el peso? No sé, no. 100 newtons. Entonces ya tengo la tensión 1. La tensión 1 vale 100 newtons. Por lo tanto ya tengo esta tensión de acá. ¿Vamos bien? Sí. Profe, pero yo no tengo la tensión 3 en Y o 2 en Y o 3 en X o 2 en X. Es verdad, no lo tenemos. Pero tenemos las componentes. O sea, tenemos de dónde sacarlas. ¿Me hago entender o no me hago entender? Sí. ¿Será que sí o será que no? A ver, ¿cómo hallo tensión 3 en X? Y entonces nos vamos a remitir acá, voy a hacer una pequeña grafiquita aquí, donde viene la tensión 3, que es esta de acá. La tensión 3 hace algo así, acá está mi eje X, acá está mi eje Y. Esta es la cuerda, digamos, y voy a dibujar esa tensión 3 en esta dirección. Tensión 3. ¿Cuánto vale este ángulo? No. Recuerden que en trigonometría aprendíamos que si yo tengo dos líneas rectas paralelas atravesadas por una línea recta, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Eso está claro, ¿verdad? Sí. Estos son ángulos opuestos al vértice y son iguales. Y por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá, porque son ángulos opuestos a un vértice y son iguales. ¿Vamos bien? Esto tiene que aprendérselo de memoria. Ahora bien, hay otra que dice que cuando las dos rectas en cuestión son paralelas, este ángulo de acá es obligatoriamente igual a este ángulo de acá, y se llaman ángulos internos alternos. Y si lo que habíamos dicho antes es cierto, entonces este ángulo tiene que ser igual a este ángulo por ángulos internos externos. En ese orden de ideas, este ángulo de acá es obligatoriamente igual a este ángulo de acá, y por lo tanto este ángulo, ¿cuánto mide? 53 grados. ¿Me hice entender? Esto es muy importante, ¿no? No. La trigonometría me dice No. que siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas, obligatoriamente paralelas, y acá ocurre lo mismo, esta línea recta de acá, el techo, es paralelo al eje X, ¿cierto? Y esta línea de acá, la que lo atraviesa, es una línea recta porque es una cuerda que está tensionada, por lo tanto es una recta. Cumple con esta característica de este sistema. Y lo que me está diciendo es que, en primer lugar, por ser estos dos ángulos opuestos al vértice, son iguales. Así de simple. No hay posibilidad de que no lo sea porque es una recta. Si la recta se curva, ya no son iguales, pero ya dejó de ser una recta. Aquí sí es una recta, ¿estamos bien? Y por lo tanto tienen que ser iguales. Si la recta se curva, siendo recta, los ángulos nuevos que se forman siguen siendo iguales. ¿Estoy siendo claro? Ocurre lo mismo aquí, porque son opuestos al vértice entre estos dos. Pero si eso es verdad, hay una ley que dice que estos dos ángulos son iguales y son internos alternos, pero solo se cumple en el caso en el que las dos rectas son paralelas y esta es una sola recta. Tiene la misma pendiente, de eso trata. ¿Me hice entender? Y por lo tanto estos dos ángulos son iguales, que es lo que hace que este ángulo sea igual a este, que este ángulo mida 53 grados como lo era allá. Ahora la pregunta sería,
¿dónde se repite este ángulo de 37 grados? ¿Aquí o acá? ¿En el de arriba o en el de al lado? En el de al lado, por la misma condición, internos alternos, solo que ahora esta recta está menos inclinada, si cabe decir. ¿Sí me van a entender? Muy importante que tengamos claridad en eso. Muy bien, 53 grados mide este ángulo. Entonces, cuando yo hago la descomposición de acá, y para obtener T3X, ¿a qué es igual T3X? Según las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas que hemos venido estudiando. Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿lo ve? ¿Y qué se supone que voy a hallar? T3. ¿Y qué necesito también? T3X. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona? La hipotenusa y el cateto adyacente. El coseno. Entonces voy a decir acá que el coseno de 53 grados es igual al cateto adyacente T3X sobre la hipotenusa T3. Como lo que me interesa es T3X, entonces la tensión 3 en X es igual a la tensión 3 por el coseno de 53 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora hallemos T2X, es decir, la que queda en la otra dirección. Vamos a dibujar acá la cuerda, un poquito más plana. Dijimos que ahora este ángulo vale 37 grados, por la misma razón que el otro valía 53. Y tenemos aquí nuestra tensión 2. Y al descomponerla, esta tensión 2, obtenemos la tensión 2 en X. ¿A qué será igual tensión 2 en X? Bueno, haciendo el mismo análisis, ¿qué función trigonométrica utilizaríamos acá? La misma, ¿no? Porque sigue siendo cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, la tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2 por el coseno ahora de 37 grados. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Estas dos las vamos a reemplazar aquí, en un ratito. ¿De acuerdo? Y nos venimos ahora para aquí. Necesito la tensión 3 y la tensión 2 en Y. Entonces ahora, basados en el mismo sistema, uno podría decir, mire, aquí está la tensión 3 en Y, perdón, tensión 3 en Y. Ahora esta es esta misma, entonces, ¿qué función trigonométrica utilizo? Seno, porque ahora ya no estoy usando el cateto adyacente, sino el cateto opuesto. Entonces aquí T3Y va a ser igual a T3 por el seno de 53 grados. Y en el caso de Y, T2Y, ¿a qué es igual? T2Y será igual a qué? ¿A qué? T2 por el seno de 37 grados. Muy bien, reemplacemos todo esto. Entonces vamos a hablar de esta primera ecuación y vamos a igualar, como esto es 0, voy a traerme esta tensión 3 para este lado. ¿Será que sí? Bueno, por ahora dejémoslo así. Menos tensión 3x más tensión 2x es igual a 0. Y la ecuación número 2, que es esta, será tensión 3 en Y más tensión 2 en Y es igual a ¿qué? Le traigo esta tensión para acá y es igual a tensión 1, pero la tensión 1 dijimos que valía 100 newtons. ¿Vamos bien? Sí. Aquí tengo un sistema de dos ecuaciones, pero el problema es que la tengo con 4 incógnitas. Pero cuando yo sustituya esto por lo que encontré, dejará de ser 4 para volverse 2. Entonces miremos, este sistema ahora lo voy a reescribir de la siguiente manera: menos T3X, pero T3X es tensión 3 por el coseno de 53 grados, más T2X, pero T2X es T2 por el coseno de 37 grados, igual a 0. Ahora T3Y, pero T3Y es T3 por el seno de 53 grados, este es un 5, más T2Y, pero T2Y es T2
por el seno de 37 grados y esto es igual a 100 newtons. Ahora fíjese que nuestro sistema pasó de ser de 4 incógnitas a ser solo de 2, T3 y T2. Porque los cosenos de 53 y 37 y los senos también son un número, ¿verdad? Y tengo un sistema de 2 ecuaciones por 2 incógnitas que usted ya sabe resolver. Porque tenemos 6 métodos diferentes para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Gráfico, igualación, sustitución, eliminación o reducción, Kramer y Gauss-Jordan. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pueden encontrar videos específicos en el canal de YouTube sobre cada uno de ellos, pero este deben resolverlo y traerlo resuelto para su siguiente clase. Ahora sí, por favor, tomen nota de todo eso.